Buenos días, a nosotros nos correspondió el tema 2, Profeta del Reino de Dios. Nuestro grupo está conformado por Leonardo Cerquera y quien les habla, Carol Cardona. Profeta itinerante. Jesús no se decide instalar en Nazaret, sino que se dirige a una región del lago de Galilea. Esta región es el pueblo de Cafarnaún. En este pueblo la gente es humilde, ya que no tienen calles pavimentadas, construcciones altas de mármol ni edificaciones de mosaico, como serían las principales ciudades de Nazaret. La población es judía y es de gente humilde, ya que son campesinos, pero mayormente viven de la pesca debido a su lugar estratégico en el lago. Eh, Jesús decide instalarse en ese lugar, pero no definitivamente, ya que él quiere repartir la palabra de Dios y decide recorrer junto a sus seguidores las ciudades más cercanas, evitando los núcleos urbanos y decide pues vivir en las aldeas en torno a las afueras de la ciudad. También cuando está en sus travesías por los diferentes pueblos, normalmente los seguidores que son de esos pueblos lo ayudan a su hospedaje y eso. La pasión del reino de Dios. Nadie duda de que Jesús fue caminando de pueblo en pueblo y de aldea a aldea proclamando y anunciando las buenas noticias del reino de Dios. Sin embargo, Jesús no nos está enseñando o obligando una doctrina religiosa, está anunciando un acontecimiento para que lo cojan con gozo y con fe. Jesús no se dedica en exponer a aquellos campesinos unas leyes morales las cuales tienen que seguir, sino que está diciéndonos que Dios ya no está buscando una vida más dichosa para todos, está buscando una vida dichosa para todos y quiere cambiar nuestra mirada y nuestro corazón. Un anhelo que venía de lejos. El reino de Dios no es una especulación de Jesús, sino que antes Dios fue quien liberó a los judíos de la esclavitud de Egipto, conduciéndolos por el desierto y llevándolos a su tierra prometida. Ahí ellos no lo vieron como un dios o un rey, sino lo vieron como un liberador, un pastor, un padre. Pero cuando se estableció la monarquía en Israel, todo esto cambió, ya que los reyes no respondieron a las esperanzas puestas pues por ellos. Entonces, eh, lo que, lo que sucedió fue que su esclavitud fue cambiada por otro tipo de esclavitud, sí, siendo opresiones a los campesinos en medios de explotación por mano de los ricos. Entonces, ¿qué es lo que busca Dios? Dios busca quitar, o sea, no permitir esa humillación de la esclavitud. Sin embargo, la gente comenzó a dejar de creer en él. Y Dios no está enojado con eso, sino que él continúa amando a su pueblo y antes les está ofreciendo perdón. Jesús, como muchos de sus seguidores, los cuales Dios liberó de la esclavitud de Egipto, eh, tenían fe y cuando oían hablar de la venida de Dios, había una esperanza que los hacía seguir creyendo. En medio de un pueblo en ardiente espera. La situación de Israel fue empeorando desde el mandato de Alejandro Magno I. Desde ahí, ningún profeta se atrevía a alzar su voz por miedo. La situación es tan desconcertante que fue el resultado de un enigma indescifrable que todo el mundo empezó a cuestionarse. ¿En dónde está Dios? Esto fue necesario en la historia para que algunas personas fueran designadas por medio de sueños o visiones a contarnos qué es lo que estaba sucediendo. En estas visiones se entablaba un combate violento entre las fuerzas del mal y el bien, dando esperanza a la gente, donde Dios se ve obligado a destruir un mundo para poder
hacer unos nuevos cielos y una nueva tierra. Según Daniel, un escritor conocido por su libro popular escrito apocalíptico, los reinos opresores son bestias salvajes que destruyen al pueblo de Dios, pero después de tanta opresión vendrá un reino humano. Jesús y los campesinos de Galilea conocieron estos escritos apocalípticos y los circularon en sus ambientes de culto como los monasterios. También habían formas de otras formas de seguir con la palabra del Dios. Estos eran algunas oraciones y algunas de ellas fueron los 18 bendiciones. Y también por medio de los salmos de salmos. Ya está Dios aquí. Jesús sorprendió a todos al decir esta declaración. El reino de Dios ya ha llegado. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Convertíos y creed en vuestra noticia. Dios Dios no, perdón. La gente al escuchar eso, ellos creían que iba a llegar un Dios el cual podían ver, pero no. La realidad era que el Dios no viene en una forma visible, sino que Dios está entre nosotros. Y para poder acoger, poder sentir, o sea, acoger y ver el Dios, hay que intervenir nosotros mismos en tener fe en esta forma y seguir, seguir la fe y creer. Pero para poder ver el reino de Dios por afuera, hay que acoger el reino de Dios desde el comienzo en el interior de la persona. La mejor noticia. La llegada de Dios es algo bueno, pero Él no llega para imponer su dominio religioso, sino que Dios se preocupa por liberar a las gentes en cuanto a su deshumanización y todo lo que sufrieron. El reino de Dios proclama responder más, el deseo es de vivir en libertad. En algunos escritos apocalípticos describen una manera sombría de lo que se vivió en Israel. Esto es detallado en el Imperio Romano, el cual esclavizó al pueblo, en el funcionamiento de intereses de los templos, en la explotación de los campesinos, en impuestos y en todo esa humillación que se vio reflejado hacia los pobres campesinos. No viene a destruir a las personas ni a los pecadores. Él viene es para derrotar el mal desde la raíz. No quiere aniquilar a los pecadores, sino los quiere liberar del mal que los está poseyendo. Jesús no tiene necesidad de citar escrituras para poder convencer a la gente de su compasión, sino que él por medio de intuiciones logra comprender la naturaleza y convencernos de que Dios es bondad. Él tiene la misma comprensión tanto para gentiles como pecadores. Y eso suena injusto, pero para él no es injusto ya que él no, lo que no quiere es ver sufrir a nadie, ya que él nos ama a todos por igual. Dinos. Jesús presenta el reino de Dios como algo sencillo y comprensible para todos, al alcance de los ignorantes, los pobres, los enfermos y los delincuentes. Perdona sus pecados y les permite el entendimiento del reino de Dios. De igual forma, cura a los enfermos, pero no lo hace con cualquiera ni lo hace por sensacionalismo, lo hace movido por la compasión y con aquellos que están realmente arrepentidos, con la intención clara de aliviar el sufrimiento y restaurar la vida. Se está cumpliendo lo anunciado por el profeta Isaías, la llegada de Dios para liberar y curar a su pueblo. Jesús desea paz como un indicativo de felicidad completa y comprende el reino de Dios como un reino de vida y de paz, y a su Dios como un amigo de la vida. Ve su trabajo no como una fuerza para suprimir el sufrimiento del mundo, sino como una dirección en la cual hay que actuar para entrar al reino de Dios. Jesús no excluye a nadie. Jesús viene a buscar justicia por los pobres y los humillados, quienes tendrán prioridad de la entrada al reino de Dios. Él anuncia,
Dichosos los que no tenéis nada, porque suyo es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque serán saciados. Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis. Dios es el defensor de los pobres y vendrá a suprimir la miseria y la humillación. Pero entonces mucha de la gente de aquel tiempo se preguntaba por qué Dios los privilegia. ¿Acaso son mejores si muchos de ellos son igualmente malos como quienes los oprimen? Dios se opone no porque se lo merezcan, sino porque están sufriendo injustamente. Es defensor de los que nadie defiende, porque un buen rey sabe hacer justicia por sus pobres, sus humillados y sus marginados, y Dios se proclama como un buen rey. Jesús quería ver a su pueblo restaurado y transformado según los ideales de vida de Dios. Para ello se necesitaba cambiar la manera de actuar y pensar a fin de lograr un pueblo de Dios donde los niños no murieran de hambre, los campesinos no fueran explotados y los ancianos vivieran una vida digna. En este tiempo, muchos pensaron que la única manera o forma de conseguir este pueblo era expulsando a los romanos, por lo tanto tenían que rebelarse contra el rey y dejar de pagar los tributos. Por otro lado, estaban quienes creían que era imposible ser un pueblo santo en medio de aquella sociedad corrompida. Por lo tanto, la mejor opción era irse al desierto e iniciar una comunidad apartada. Y estaban los fariseos, quienes creían que las dos opciones anteriores eran incorrectas y la única forma era sobrevivir como pueblo de Dios demostrando su pureza habitual. Por su parte, Jesús nunca apoyó o se opuso a una de estas ideas. Él decía que lo importante era que todos conocieran a Dios y siguieran las dinámicas de su reino, que tuvieran en cuenta que no podían servir a Dios y al dinero, pues la única forma de enriquecerse en estas tierras era sometiendo a los campesinos y explotándolos. Jesús no buscaba la conversión individual, él hablaba de los pueblos y las aldeas, buscando introducir una nueva forma de comportamiento. El reino de Dios está ya abriéndose camino, pero su fuerza salvadora solo se ha experimentado de manera parcial. Para Jesús, el reino de Dios no es una intervención puntual, sino una acción continua que pide una acogida responsable y que no se detendrá a pesar de todas las resistencias. Afirma nuevamente que el reino de Dios ya está aquí, pero solo como una semilla que se está sembrando en el mundo y un día se podrá recoger su cosecha final. Jesús afirma que Dios hará realidad la utopía de la desaparición de la injusticia, el mal y la muerte. Dios acabará triunfando y llevará a cabo su reino.